Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Continuando nuestro estudio bíblico a través del libro de Apocalipsis, terminamos el mensaje a las 7 iglesias y en el libro de Apocalipsis apenas termina el mensaje a las 7 iglesias, ya pasó el rapto de la iglesia. Desde el capítulo 4 y todos los sucesivos capítulos, la iglesia no vuelve a aparecer. La iglesia está en el cielo desde aquí en adelante. Lo que nos viene a contar aquí, de aquí en adelante, es la respuesta a un interrogante que tenemos. ¿Y qué va a pasar después del rapto de la iglesia? Capítulo 4 en adelante, ¿qué va a pasar en la tierra después del rapto de la iglesia? Entonces vamos a orar y vamos a iniciar nuestro estudio. Maravilloso Padre, oh Dios de misericordia y de gracia, delante de ti venimos, Padre amado, para que tú nos des sabiduría y entendimiento en el discernimiento de tu palabra, Señor. Permite, Padre Celestial, que al estudiar este precioso libro, Señor, un libro que se abre con bendición, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras del libro de esta profecía, porque el tiempo está cerca. El tiempo, Señor, en el cual tú redimirás a tu iglesia, llevándote a tus escogidos, Señor, hacia tu divina presencia, Señor. Habrá una generación que no verá la muerte, habrá una generación de personas afortunadas, benditos y favorecidos, Señor, y muy posiblemente esta es, Señor. Danos corazón sabio y prudente, que te tema, que te ame, que te sirva, que tenga sus ojos y su corazón firme en ti, Padre Santo. Vemos cómo las iglesias, Señor, una y otra, cometieron grandes errores, Señor. Muy pocas recibieron ese halago y esa bendición del Señor. Te pedimos, amado Dios, que nos des corazón sabio y entendido, Señor, para conocer tu voluntad, para caminar en ella, para vivir una fe verdadera, Señor, que salve nuestra alma, Señor, que obtenga el premio que tú has dispuesto para los vencedores, Señor Jesús. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Este capítulo 4 es un capítulo precioso, lleno de información, donde cualquiera se puede confundir, así que esté muy atento porque es un capítulo maravilloso. La adoración celestial. A partir de este capítulo 4 en adelante, como les dije hace un instante, la iglesia no se vuelve a mencionar como la congregación de los santos. De aquí en adelante, la iglesia está en el cielo, ya fue arrebatada. Capítulo 4, versículo 1 dice hermosamente: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Primero que ve Juan es una puerta abierta en el cielo. ¿Para qué sirve una puerta abierta en el cielo? Para entrar. ¿A dónde? ¿Al cielo? Sí, Señor. ¿Y de qué viene a hablarnos? De esa iglesia favorecida que va a tener la oportunidad de irse en el rapto de la iglesia. ¿Qué necesito hacer para irme en el rapto de la iglesia? Número 1, obedecer al Señor. Número 2, creer en el rapto de la iglesia. Y número 3, estar preparado y esperando el rapto de la iglesia. ¿Cómo va a ser el rapto de la iglesia? ¿Qué va a pasar en el rapto de la iglesia? Hay personas que dicen, bueno, cuando yo vea que el hermano fulanito va subiendo, yo me le cuelgo, yo mejor lo agarro de un pie y no lo suelto. La Biblia dice que eso es un abrir y cerrar de ojos, que no va a haber oportunidad, sino que el que estaba listo se fue y el que no estaba listo se quedó. Por eso el Señor nos aconseja: prepárese de antemano, no sea que estas cosas los sorprendan. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, Primera de Corintios 15, 51, nos dice una cosa muy maravillosa. Primera de Corintios 15, 51, dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta parte que nos viene a hablar acerca del rapto de la iglesia es importante leerla muy cuidadosamente. Dice, pero he aquí os digo un misterio, hay un misterio en esto, no todos dormiremos, que se refiere a la muerte. No todos dormiremos, pero ¿qué sigue? Pero todos seremos transformados.
La palabra transformados, metamorfosis. Esa transformación es una metamorfosis acelerada, no como la del sapo, del renacuajo que va hasta el sapo, sino es una metamorfosis que no dura nada. Es una transformación en donde lo mortal va a ser absorbido por lo inmortal y vamos a romper leyes físicas que son irrompibles, pero no hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿qué dice? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Es importante que entendamos esto. No está diciendo que cuando se toque la trompeta, inmediatamente los muertos van a resucitar incorruptibles. No, está diciendo que los muertos van a resucitar incorruptibles, pero no nos está diciendo cuándo. ¿Sí? Nos está diciendo que el que se muere, lo sepultan y va a resucitar y no se va a volver a morir ni se va a podrir. ¿Sí? Entonces eso es lo que está diciendo. Y nosotros seremos transformados. Nuevamente usa la palabra transformación o metamorfosis. Nosotros, los que estemos vivos cuando nos llegue el rapto de la iglesia, seremos transformados. Es una transformación que dura fracción de segundos. Inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, se ocurrirá esa transformación. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Algo que debo aclarar es que no son dos acontecimientos simultáneos. El muerto resucitará incorruptible el día, la hora y el año en que se murió. ¿Sí me entiende? Pero nosotros seremos transformados cuando nos ocurra el rapto de la iglesia. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estemos transformados y regenerados a la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo, entonces cante victoria. Ya su salvación es segura. ¿Nadie ya no lo baja? Nadie. Ya usted está en el cielo para la eternidad, para los siglos de los siglos, pero hay que esforzarnos. Por eso nos dice acá, sorbida es la muerte en victoria. Entonces se convertirá la muerte en una victoria para aquellos varones y mujeres esforzados y valientes. Volvemos a nuestro estudio, a nuestro eje de estudio en Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré ya aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta habló conmigo diciendo: sube acá. ¿Qué dice? Una voz como de ¿qué? Como de trompeta. Se tocará la trompeta. Algunas personas están diciendo y están pensando, cuando yo escuche la trompeta, pues me alisto. No, la voz es como de trompeta. Cuando la voz del Cordero diga, ¿qué va a decir? Posiblemente la voz que todo cristiano que viva bien con Dios, que esté en comunión con el Señor y que esté esperando el rapto de la iglesia, va a escuchar, va a hacer esto que escuchó Juan. ¿Qué? Subid acá. Subid acá, escucha, y lo escucharemos, es la voz de Dios. No se preocupe. De pronto está enfermo de la garganta y hablará. No, hablará y usted lo escuchará. Y cuando usted lo escuche, inmediatamente empieza la transformación, la metamorfosis. Pero no dura. O sea, durará por los siglos de los siglos, pero inmediatamente su cuerpo recibe la orden de ser transformado en un cuerpo espiritual y en un cuerpo diferente. Inmediatamente aparecemos ¿en dónde? En las nubes. Volaremos hacia el Señor, nos encontraremos con el Señor y de ahí partiremos al tercer cielo y estaremos con el Señor para siempre. Y de ahí en adelante podremos estar cara a cara ¿con quién? Con Él. ¿Por qué? Porque hemos sido transformados cuando lo mortal sea absorbido por lo inmortal. Maravilloso. Sube acá, yo te mostraré las cosas
que sucederán después de estas. Entonces este capítulo 4, ¿qué es lo que nos viene a mostrar? Lo que sucederá después de estas. ¿De estas qué? El rapto de la iglesia. ¿Qué va a ocurrir después del rapto de la iglesia? Eso no lo vamos a ver en este capítulo. En los capítulos siguientes nos va a decir minuciosamente, detalle por detalle, cómo es que las cosas se van a poner cada vez peor. Al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Algunos cristianos que nos gusta como sembrar ciertas interrogantes. ¿Quién estaba sentado? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Acuérdese que los tres son ¿qué? Uno. Son uno. El que vamos a ver sentado en el trono es Jesucristo, pero no se le olvide que Él dijo, yo y el Padre somos ¿qué? Somos uno. Nunca hay un divorcio en el cielo, un divorcio de la Trinidad. Nunca hay una mala interpretación, nunca hay un malentendido entre la Trinidad, porque es la unidad perfecta. Entonces eso es importante. Entonces tenemos aquí en este un trono y uno sentado. Entonces aquí tenemos, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién es Él? Es el juez. Es el que manda. Es el Todopoderoso. Está sentado en el trono. Versículo 3. Al instante, versículo 3. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. El jaspe es una piedra maravillosa. El jaspe es una piedra de muchísimas... son unas piedras hermosas. Hermosas. Dicen que no hay color difícil para el jaspe. O sea, es un juego de colores impresionante hecho en piedras, pero de una cosa, que usted, ahí está internet, métase, busque, y uno queda, ¿cómo hace todo este? O sea, esos son unos diseños, unos cuadros artísticos, unos manejos de color impresionante. ¿Y quién los hace? Naturaleza. ¿Quién los hace? Dios, de una manera preciosa. El aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. También es otra piedra preciosa, también tiene muchos colores y cosas, más que todo es roja. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en el aspecto a la esmeralda. O sea, eso es algo impresionante. ¿Por qué semejante? ¿Por qué semejante? Porque nada se compara. ¿A qué? A la belleza, al esplendor. Nada puede llenarlo con palabras para decir lo que hay arriba. ¿Qué hay arriba? O cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han cabido en corazón de hombre. Cosas impresionantemente maravillosas son las que Dios ha preparado para los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces tenemos acá esta parte, es algo supremamente hermoso y maravilloso. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Tronos, ancianos. La Biblia nos habla de algo muy importante y es el respeto a los ancianos. Delante de las canas te levantarás y mostrarás respeto. Se refiere a que una persona anciana que ha conocido a Dios, cuando llega a su vejez, es una biblioteca, es un reservorio de consejos, es una persona impresionante la sabiduría que tiene reservada allí en esa mente y en ese corazón para enseñar. Ahora, que lo que tenemos acá es algo maravilloso en cuanto a la misericordia, bondad y la esencia de Dios. Hay 24 tronos. Jesucristo prometió 12. ¿A quién? A sus 12 apóstoles. Vosotros que habéis estado conmigo en mis tribulaciones, os sentaréis conmigo en 12 tronos. O sea que ya hay 12 reservados y no hay, sino ¿cuántos cupos? Quedan 12 cupos. 12 cupos son para los judíos. ¿Sí? Los 12 apóstoles.
¿Quedan pendientes cuántos cupos? 12. Y los 12 restantes cupos, ¿para quién son? Para los que se lo merezcan y se lo ganen. ¿De dónde? Del pueblo gentil. Porque la misericordia de Dios es tan grande que de los judíos y de los gentiles hará ¿qué? Un solo pueblo. Y aquí hay 12 y ya están llenos. Y aquí hay 12 y están vacantes. ¿A qué me refiero con eso? Cada uno, Jesucristo dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea ¿qué? Su obra. Cada uno de nosotros, lo que hagamos para el Señor nos lo retribuirá porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces sigue hablándonos acá de más cosas preciosas. Dice, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, que se refiere a la santidad de sus obras, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué son esas coronas de oro? ¿Y dónde las obtuvieron? En el bima. ¿Qué es el bima? El juicio de las buenas obras. En donde a cada cristiano se le probará su vida de fe, de testimonio y de servicio a Dios, y pasará por el horno de fuego, y lo que salga se le convertirá ¿en qué? En sus galardones, dones y coronas para que presente y con ellas adore al Cordero. Seguimos leyendo, dice el versículo 5, y coronas de oro en sus cabezas, versículo 5, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ay, ¿cómo así? Si yo he escuchado que el Espíritu Santo, ¿por qué significa los 7 espíritus de Dios? Una nueva doctrina, ahora son 7. No, significa la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu de Dios, que obra de diferentes formas, dándonos y enseñándonos su palabra, dándonos convencimiento de pecado y de juicio. Es el Espíritu Santo de Dios el que obra y hace cambios y transforma nuestra vida. Versículo 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Por esto muchas veces la gente lee Apocalipsis y dice, no, eso es una cosa tan rara. Dice acá entonces tenemos a 4 seres llenos de ojos. ¿Por dónde? Por delante y detrás. ¿Qué diríamos nosotros? Extraterrestres. Marcianos, ¿cierto? No. ¿Qué son esos 4 seres llenos de ojos? Por delante, por detrás. Que nos habla aquí este versículo. Pues a la verdad la interpretación no es difícil. El versículo 7 nos lo va a aclarar. El primer ser viviente era semejante a un león. ¿Sí lo entendieron ahora? Está más claro. ¿Sí? No. Son los 4 evangelios. Los 4 evangelios que hablan específicamente de una misma persona. ¿De quién? De Jesucristo. Y todos son ¿qué? Escritores que tienen como referencia a Jesucristo y van a tomar, muchos de ellos son testigos presenciales y otros van a tomar los datos de testigos presenciales, o sea, todos con una sola visión. ¿Cuál? El Cordero de Dios, el Mesías. Entonces, el Evangelio de San Mateo presenta a Jesús como el Rey, el Mesías. Ese es el primer Evangelio. Entonces, el primer ser viviente era semejante al león. El Mesías para los judíos era el león de la tribu de Judá. Mateo lo presenta así. El segundo era semejante al becerro. Marcos, el Evangelio según San Marcos, presenta a Jesús como el cordero que debía ser muerto. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Evangelio según San Marcos capítulo 10, versículo 45.
Marcos 10, 45 dice lo siguiente. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Aquí está la parte de que Él va a morir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué es? Es el cordero para el sacrificio. Es el becerro para el sacrificio, porque también se ofrecían becerros. Entonces, acá tenemos esa parte. Seguimos entonces el segundo. El tercero tenía rostro como de hombre. Es el Evangelio según San Lucas. Lucas es muy humano. Lucas siempre dijo el Hijo del Hombre. ¿A quién? A Jesucristo. Siempre lo llamó de esa manera, siempre se refirió a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Vamos a Lucas 24, versículo 36. Lucas 24, 36. Lucas 24, versículo 36. Aquí tenemos, Lucas quiere mostrar la humanidad de Jesucristo. Lucas 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ya había muerto y se rumoraba que había resucitado, entonces estaban hablando de estas cosas. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Jesús es 100% hombre. ¿Qué dice el gnosticismo? Jesucristo era un espíritu. Cuando caminaba por la orilla, cuando caminaba por la playa no dejaba huellas. Jesucristo, porque ellos quieren enseñarle al cristianismo que no hay una comunión entre la carne y el espíritu. Jesucristo era espíritu, carne y Dios. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué les dice Él? Yo mismo soy, no tengan miedo. 100% hombre, vivió como hombre, murió y resucitó y se mostró a sus discípulos como hombre. Seguimos nuestro estudio, dice, el cuarto era semejante al águila volando. El cuarto ser viviente lleno de ojos era semejante al águila volando. Es Juan. Y Juan presenta a Jesucristo como ¿qué? Como el todopoderoso Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué está diciendo? Jesucristo era Dios desde el principio, sigue siendo Dios y Jesucristo es Dios. Entonces aquí tenemos los 4 seres vivientes, que son los 4 evangelios, llenos de ojos, significa que tienen un solo objetivo, que están mirando y están escribiendo acerca de la vida del Hijo de Dios. Versículo 8, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¿Qué era eso? 6 motores de propulsión. No, 6 alas, significa que eran hombres. El número 6, el sexto día, ¿qué? Dios hizo al hombre. Entonces, otro datico más que nos dice acá. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Qué versículo tan precioso. ¿Qué está diciendo? Los cuatro evangelios engrandecen la persona de Jesucristo, mientras que hay otros evangelios ocultos que blasfeman. ¿De quién? De Jesucristo. Pero los 4 evangelios, los auténticos, los originales, ellos reconocen, ellos sabían de quién estaban escribiendo, ellos sabían quién era Jesucristo, porque ellos lo vieron antes, lo vieron después de morir, lo vieron resucitado, ellos sabían perfectamente porque tuvieron una relación personal con Él. Vamos llegando al final, dice, aquí al final dice Santo, Santo, Santo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué casi siempre que se hace la expresión Santo, 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 se repite 3 veces? ¿Sí? ¿Por qué? Santo Padre,
Santo Hijo, Santo Espíritu Santo. Por eso se repite 3 veces. El Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Versículo 9, llegamos al final, dice: siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echando sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué maravilloso es todo esto. El Señor nuestro Dios es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Nuestro Dios es el verdadero y el único Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 44, Mateo 22, 44. En Mateo 22, 44 leemos lo siguiente. Mateo 22, 44. Es un versículo muy curioso, muy hermoso. Dice muchas cosas preciosas de una manera muy simple. Mateo 22, 44. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor. O sea que hay 2 señores. Sí, Señor, hay 2 señores. Bueno, no solo hay 2, hay 3 señores. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor Dios el Padre a mi Señor Dios el Hijo: siéntate ¿dónde? A mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, toda rodilla, ¿qué? Se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y entonces se quitará esa osadía que tiene el hombre: yo no creo en lo que no veo. Y entonces verán a Dios y los muertos se multiplicarán. ¿Por qué? Porque horrenda cosa es caer en manos ¿de quién? De un Dios vivo. Porque por fe andamos y no por vista. Y tenemos que aprender a ser agradables, a ser obedientes a nuestro Señor, y entonces el Señor se complacerá en nosotros y nos ayudará. Terminamos nuestro estudio en Hebreos 1, del 1 al 4. Hay tantas cosas que la gente habla, y hay tantas revelaciones, y hay tantas palabras proféticas, y hay tanta confusión en nuestros días, pero hay una Biblia. ¿Y la Biblia qué tiene? La palabra ¿de quién? De Dios, que no miente. Hebreos 1 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en otro tiempo a los padres por los profetas. Sigamos leyendo. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos posteriores días Dios nos habla por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No entiendo. O sea, ¿qué quiere decir? En esos posteriores días Dios nos habla a través de la Biblia, su palabra preciosa. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Está sentado. ¿Está sentado por qué? Porque ya terminó su labor. ¿Cuál era su labor? Venir a morir. ¿Por quién? Por nosotros. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién es? Jesucristo. Dios mismo. Dios mismo hecho carne, que vino y habitó entre nosotros y nos ha traído salvación para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tenemos en los evangelios? Tenemos una información completamente confiable. La palabra de Dios no se contradice, se
complementa. Cuando uno de los muchos ignorantes y que no han estudiado la palabra de Dios, leen una y otra parte y dicen, la Biblia se contradice. ¿Por qué? Porque no estudian correctamente la palabra de Dios. Cuando la estudiamos correctamente, nos maravillamos de cómo se complementa un verso con otro, de cómo la misma Biblia se explica a sí misma con ella misma. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias porque nos has entregado, Señor, este precioso manual de vida, de conducta, en donde está, Señor, allí escrita tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser no solo oidores de tu palabra, sino más que ello, hacedores de ella, Señor. Permite, Padre Celestial, que cada día nuestra vida pueda subir ante tu presencia como un olor grato, Señor. Que tú puedas decir de nosotros, como dice todo padre orgulloso cuando tiene un hijo juicioso, he ahí mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ayúdanos, amado Dios. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Y gracias porque tú eres fiel, Señor, y seguirás con nosotros conforme lo has prometido. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque en ti, Señor, nuestro hoy, nuestro mañana cercano y nuestro mañana lejano están seguros en ti, Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Sí, Padre, porque en ti ha confiado. Bendícenos, oh Dios nuestro. Concédenos, según tus maravillosos propósitos, los anhelos de nuestro corazón. Y bendícenos. Danos de tu amor y de tu gracia. Danos entendimiento en el discernimiento del bien y del mal. Y ayúdanos, Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros, porque somos débiles, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.